El sector caviar ha estado con Fujimori, ¿No es de izquierda López Chao? pero él ha dicho que no es de izquierda. Yo lo llamo a esta etapa la hora loca de la política, ¿no? Con donde todo el mundo dice, yo soy candidato. Es la hora loca donde todo el mundo salta y dice, Pero yo también. la izquierda también tiene su hora loca, ¿no? Solo que de color rojo. Muchas gracias por estar allí nuevamente. Bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas. Y les voy adelantando que el invitado de hoy es un cuadro muy activo, reactivo también podríamos decir en la izquierda peruana. Alguien que ha desempeñado la presidencia del Consejo de Ministros en circunstancias bastante inusuales para el país, bastante movidas. Y que también podría decirse, hemos traído la documentación del caso, fue quien convenció a Vladimir Cerrón de lanzar como candidato a la presidencia a Pedro Castillo. Así que no sé si ustedes lo reconocerán, le agradecerán o criticarán este tipo de descubrimiento de nuestro invitado de hoy, el congresista Guido Bellido. Muchas gracias por acompañarnos, Guido. Muchas gracias, Pedro. Es la primera entrevista y gracias por la invitación. Me he enterado por ahí en el camino que te gusta el arte culinario. También, claro que sí. Y es muy interesante. Siempre que paso por su tierra, por el Cusco, ahora voy a empezar a tutearlo, pero por ahora todavía mantengo la distancia. El chairo, qué maravilla. Eso para mí ha sido un descubrimiento, la sopa chairo, cuando me tocó viajar hace unos años. Pero no has probado el lizazuchu con su seco de cordero. Eso me falta. Porque sí he comido cordero, he comido alpaca y también sopa de cabeza, ahí al frente del aeropuerto, futuro aeropuerto, en el mercado de Chinchero. La parte de diente me preguntaron, ¿diente u ojo? Diente. La lengua. Bueno, delicioso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que es importante iniciar siempre con un tono risueño cuando hablamos de temas de política, porque a veces la política nos lleva también por espacios que suelen ser duros, complicados. Vamos a comenzar, congresista, hablando por la situación de la izquierda en este momento, porque usted ha estado impulsando un partido, Pueblo Consciente, que no ha logrado inscribir de cara a esta elección presidencial congresal de 2016. Pero hay otros partidos, hay otros movimientos. Usted está bastante activo en la discusión política. ¿Cómo viene la izquierda para las elecciones presidenciales? Bien, creo que ha sacado ventaja, digamos, la otra parte de la orilla, podríamos decir, porque han cerrado al 12 de abril para participar en las elecciones del 2026. Muy bien pudieran hacer para agosto, porque recién en agosto va a culminar el proceso de alianzas. De alianzas y si el 2 de agosto. Claro, pero si para el proceso de alianza ya tienes un partido que ha cumplido todos los procedimientos, se puede hacer alianza y participar. Pero adelantándose de cerrar paso y sacar ventaja sobre nuevas opciones, han cerrado y han quedado lo clásico que se tiene hasta el momento, ¿no? Aparentemente hay 43 partidos, pero esos partidos están anexos a los partidos que son los clásicos. O sea, ¿hay varios topos, diría usted? No partidos son, topos, no, casarones. No, están vinculados. Están vinculados. Tanto políticamente, son de los propios militantes o algunos que han tenido pasado, o sea, hay una vinculación, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene. No se tiene 43 o 45 partidos políticos, sino yo creo que no pasan de 12 corrientes ya establecidas, y eso es lo que se quiere repetir al 2026 y evitar en lo posible que pueda repetirse un escenario del 2021. O sea, está en ese juego, podríamos decir. O sea, el calendario electoral lo que ha establecido al 12 de abril es que si no estaba inscrito un partido, no podía participar como tal. No van a participar. Por eso, ¿no? Entonces usted dice... Por más que tengas inscripción. Bueno, en proceso de inscripción. No, pero ahorita... Su partido no estaba inscrito. No, lo que pasa es que... Pueblo Consciente no estaba inscrito todavía. No, lo que pasa es que si después del 12 de abril los partidos que se inscriban hasta la fecha de cierre de afiliadas, de cierre de alianzas, agosto, por más que tenga la inscripción, no va a poder participar. O sea, hay partidos que van a estar fuera, ¿no? Dentro de ello, uno de los partidos que va a estar fuera va a ser nuestro partido al cual nos hemos afiliado, que es Pueblo Consciente, que está dentro del proceso de algunas observaciones de levantar, ¿no?
Claro. Ahora, Así es. para estar claros, porque no todos manejan el calendario electoral, que además es más o menos complicado, ¿no? Porque tiene muchísimas fechas. Usted, por ejemplo, que es una figura que en el Congreso ha tenido cierta trayectoria, ha estado en el gobierno, podría tener una aspiración presidencial, no va a ser candidato presidencial, no puede ser candidato presidencial. Yo estoy afiliado al partido Pueblo Consciente y no hay esa posibilidad, Por porque eso. ya se cerró. Y o sea, manejar la fecha, y han puesto con día 12 de abril, o sea, en la norma. O sea, ¿usted se siente una víctima del sistema? No, no es una víctima, es una estrategia que han tomado. Porque Pero había. se está quejando, ¿no? Claro, no, pero es una Han estrategia. cerrado la puerta. Claro, exacto, porque tenían miedo que existan líderes emergentes dentro del escenario, ¿no? O sea, no querían que Pero, exista, por ejemplo, a ver. dentro del menú normal para la población electoral, por ejemplo, un tarwi con su seco de cordero. Ok, bueno, entiendo su posición, pero nuevamente, hay otros partidos de izquierda que no lo han acompañado a usted en la crítica, ¿no? Digamos que el partido de Vladimir Cerrón, el partido Hay de tres Verónica partidos, Mendoza. hay tres partidos que dicen que son de izquierda, hay tres partidos que son de izquierda. A ellos no los he escuchado decir este Eh, calendario es no, injusto, no, pero es Pucas Perú se está Libre. quedando afuera. No, es Perú Libre que dice que es de izquierda. Se reclama propiamente que es de izquierda también Juntos por el Perú Ajá. y Nuevo Perú, ¿no? O sea, dicen ser de izquierda y hay otros dos partidos, que es de la de Bermejo, si revisa sus documentos, Su ideario. no dice específicamente un partido de izquierda, pero están en esa corriente, Claro. y otro es Partido de los Trabajadores, que está impulsada por Patria Roja, que también no indica con precisión, ¿no? O sea, Pero sí son... me dice, ahí sí- Guillermo Bermejo no dice en su ideario que es de izquierda, pero nadie duda de que es de izquierda. Ahora, ¿por qué usted tiene dudas respecto a Juntos por el Perú o Nuevo Perú, vinculado a Verónica Mendoza, que ahora tiene otro candidato? ¿Por qué dice que ellos no son de izquierda? Es- Perú Libre. Sí, Perú Libre de los hermanos Cerrón, no es de izquierda. A ver, explíquenos un poco para entender cuál es la visión política. No, lo que dije, de hay Guido. tres partidos que dicen, Que que dicen. plantean son de izquierda. ¿Y son de izquierda o no? Y hay dos partidos que están en la corriente, pero en su ideario no establece, ¿no? En su estatuto no establece como tal. En este caso, hay que entender que en la izquierda es toda una gama. Es un espectro de- amplísimo. Así es, de Por eso de la corrientes, diferentes posturas, desde los más, digamos, pro, podríamos decir, centro y demás, hasta unas posturas un poco más duras. O sea, hay todo eso. Al igual que en la derecha. En la derecha duda, también hay sin duda. diferentes espectros, pero yo creo que es importante ya poder empezar a analizar y debatir con las propuestas que se tengan, ¿no? Que se va a lanzar en este cuando momento. comience la campaña. Claro, porque en este momento hablar mal de un partido político no me parece correcto. Hay que saludarles, la población tenga todas las opciones que Claro. puedan tener para que la elección sea lo más conveniente para el país. No le pido hablar mal, sino entender un poco ese espectro, precisamente porque al no ser uno militante de izquierda o no conocer lo suficiente, Bueno, no tiene por la ejemplo, pregunta, claro. pero es que usted ha utilizado Dos comparaciones. Usted ha utilizado un vocativo muy interesante. Ha dicho, hay tres partidos que dicen ser de izquierda, claro, porque en su ideario lo dice, pero al señalar dicen ser de izquierda, suena como que no son, pero quieren aparentar que son. Por eso le pregunto, por eso le preguntaba por Perú Libre de los hermanos Cerrón, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, que fue ministro de Pedro Castillo, o el propio partido de Verónica Mendoza, ¿son realmente de izquierda? Mira, están dentro del espectro de la izquierda. Ya. Ahora, en qué punto se ubiquen va a depender del programa que defiendan. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros analizamos, empezamos el gobierno, Verónica Mendoza estaba en contra que nosotros vayamos en el camino de una asamblea constituyente y ella se pronunció en contra. Yo le salí al encuentro que ese había sido uno de las, digamos, de los puntos que habíamos planteado. Entonces, hay ese tema. Por ejemplo, entre la diferencia de Perú Libre y Nuevo Perú, por ejemplo, Nuevo Perú gira mucho más a la agenda de la diversidad, entre otros temas que están en la agenda del progresismo, mientras que el partido Perú Libre gira más a temas económicos, a temas sociales, ¿no es cierto? Perú Libre. Entonces,
tienes en esos dos vertientes claramente la distinción, pero de entre esos dos, Juntos por el Perú, todavía al momento no hay un interlocutor real. O sea, ahí tenemos a Roberto Sánchez, pero Roberto Sánchez todavía no ha planteado nada, porque más antes, recordemos que Verónica Mendoza era la candidata de Juntos por el Perú. Entonces, todavía hay una nebulosa. Y además Roberto Sánchez de Juntos por el Perú hasta hace poco en coqueteos con Antauro Humala. Bueno, cada quien se busca su pareja, ¿no? No, pero ¿usted hubiera estado cómodo en un frente, en una alianza con Antauro Humala? Mira, es importante conversar, dialogar con todos los sectores. Hay que ser tolerantes, altamente tolerantes en la política, pero también hay que saber decisiones, cuáles son los límites. O sea, hay que determinar. Pero ¿qué es lo que te determina eso? Es la línea política que uno tiene. El programa. Cuando tiene aparte del programa, porque el programa son las acciones que vas a hacer, pero ya en el plano ideológico, la línea política que uno tiene, eso te marca, entonces a partir de eso dices, ¿no? Cuán distante o cuán cercano es, y a partir de ello vas diciendo, por acá se puede, por acá no se puede, hasta aquí podemos flexibilizar, ¿no? Entonces eso depende, ¿no? De la formación de los líderes. Es importante lo que ha dicho, la línea política marca. A usted se le conoce, digamos, en el Perú a partir de su ejercicio como presidente del Consejo de Ministros, el año 21 en adelante. Anteriormente tenía un trabajo dentro regional, de la izquierda, regional, así, pero digamos a nivel nacional a partir de su paso por la PCM. Y luego en el Congreso. Entonces, con esa trayectoria, la pregunta es, ¿usted sería candidato en las próximas elecciones en un frente apoyado, auspiciado por Antauro Humala? Mira, esa posibilidad va a ser complicada, porque ya que han cuestionado el partido por la presencia de Antauro Humala, yo pienso que muy bien Antauro Humala pudo renunciar y ese partido se hubiera salvado, no habría habido ningún cuestionamiento. Ahora, Antauro Humala incluir en una plancha, digamos, de senadores o de diputados o parlamento andino, podría ser elemento de cuestionamiento al propio partido, al nuevo partido en el que participaría como invitado. Entonces, en ahí hay un tema un poco delicado y va a ser elemento de campaña y demás. Entonces, yo dudo que algunos partidos quieran correr ese riesgo. Solamente que te inicien un proceso, digamos, de sacar de carrera a un partido porque está incluyendo a una persona que ya había sido elemento de cuestionamientos, va a debilitar prácticamente, o sea, es un elemento que puede delimitar, Entiendo su punto. delimitar. Entonces, por tanto, yo creo que no va a haber esa posibilidad, ¿no? Yo pienso que Antauro, por el comportamiento que tiene, que es bastante, digamos, incisivo, no creo que al final de cuentas logre candidatear. Porque para candidatear a Antauro tendría que bajar todas sus revoluciones a lo más mínimo y pasar. Pero su comportamiento, su actuar de él no es. Él es propositivo. Agitador político y decir, esta es la lista que me representa, estos son los candidatos que yo apoyo. Y por eso mi pregunta era si usted, que ya tiene una trayectoria en la política peruana diferente a la de Antauro Humala, aunque puedan tener algunas coincidencias en lo programático, se sentiría cómodo en una lista apoyada, auspiciada por Antauro. Esa era la pregunta. Pero Antauro no tiene posibilidad de auspiciar, ¿no? Creo que incluso... Podría ser una declaración No, claro, no. O sea, auspiciar no creo. Ahora, una declaración... Pues la gente tiene libertad de expresión, ¿no? No, está bien, y usted tiene toda la libertad de establecer su estrategia de cara al 2026. ¿Lo veremos postular al Congreso nuevamente? Creo que es necesario evaluar, pero en el momento que se dé. En este momento decir que yo soy candidato, una cosa y otra cosa. Mira, hemos visto, yo lo llamo a esta etapa la hora loca de la política, ¿no? Donde todo el mundo dice, yo soy candidato. Por ejemplo, ahí estamos viendo, digamos, a Hernando Soto, que era supuestamente candidato, y ya no lo es. Añaños, que dijo que era el candidato, ya no lo es. Ahorita, nuestro amigo Carlos Álvarez dice que va a ser candidato y ya no lo es, pero parece que confunde con su actuar y la parte formal. O sea, no sé en qué momento está en la parte formal y en qué momento en su trabajo de histrión, ¿no? Hay esa duda, ¿no? Entonces,
como él hay tantos. Entonces es la hora loca donde todo el mundo salta y dice, Pero yo también. la izquierda también tiene su hora loca, ¿no? Solo que de color rojo, porque también hay, digamos, se está hablando de una especie de plataforma o alianza, ¿no? Hay 4 partidos. Nuevo Perú, que en este momento Verónica Mendoza ha señalado que no será candidata, sino el señor Vicente Alanoca, que luego le voy a pedir una opinión acerca de él. No se le conoce mucho en el Perú, es un antropólogo. Hablaremos de él en un instante, porque es interesante analizar el espectro de la izquierda en el país. Nuevo Perú, Voces del Pueblo, donde está su amigo Guillermo Bermejo, el Partido de los Trabajadores y Primero la Gente, donde está Marisol Pérez Tello. Estos 4 grupos que se asumen progresistas o de izquierda estarían trabajando para buscar una candidatura común. ¿Eso es factible? ¿Tiene futuro? ¿Una alianza de izquierda? Mira, ya hicieron eso, y esa experiencia ya se pasó del 2021. Han hecho todos los sectores un solo candidato, que era candidata tras Verónica Mendoza, y no les ha funcionado. Y eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la unidad no se puede dar en torno a unos cuantos dirigentes se juntan y dicen, estos somos la unidad. Okay. Eso en vez de ser unidad es una debilidad. Lo que se tiene que hacer acá es fijar un candidato, sobre ese partido y sobre ese programa, se construye la unidad. Porque lo otro, a la hora ya de ejecutar el proceso de campaña, va a haber N fricciones. Entonces yo ya he visto, yo ya he pasado la campaña del 2021 y entiendo que es muy complicado. Y siempre a la izquierda nos han dicho, mira, para no ser tantos, hay que unirnos. Para no dividir el voto, como Ya, le dicen ahora a la derecha. Pero esa teoría está ya totalmente desbaratada, no existe eso. Fíjense, al otro lado, en la derecha, casi tienes más de 35 partidos de la derecha. Y todos van a participar y no tienen problemas. Mira en el Congreso. No sé si son tantos, pero okay. Mira, asumamos que son más de 5 y ya es un montón. Mira en el Congreso de la República, mira, cada uno ha ido por su lado. Claro. Y esa estrategia funcionó. Cada uno puso con sus congresistas y al final de cuentas suman y son mayoría, siempre. ¿Y de qué sirvió que Perú Libre haya sacado 37 congresistas? De nada. Porque al otro lado, la sumatoria supera casi los 70 votos, llegan casi a 90 votos. Pero ojo, porque para lograr esas mayorías que hoy son tan cómodas a la presidenta Boluarte, donde participa el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, Acción Popular, también participan sus amigos de Perú Libre. Usted no está en Perú Libre, que se nos quede claro a quienes no siguen, digamos, al dedillo, quienes están en las bancadas. Pero ahí también juega un rol los hermanos Cerrón. Bueno, ahí es un tema político. Claro, pero ahí están. Hay un tema que... una mayoría de derecha e izquierda. No. Pero hay un tema que ellos indican, ¿no? Que es su derecho estar en la mesa directiva. Entonces están en esa situación, hay muchas posturas al respecto. Pero lo importante que hay que entender es el patrón general, ¿no? La regla general. A ver. Y la regla general es que hay un triángulo donde en la parte superior está Fuerza Popular, debajo está Renovación Popular y Avanza País. Y en la base más grande está Acción Popular, está Somos Perú. Alianza para el Progreso, no se olvide. Alianza para el Progreso. O sea, un montón de gente. Son los partidos que le dan sostenibilidad. O sea, Claro. hay que entender. Entonces, pero ¿dónde vas a ver esa correlación de fuerza? Cuando nosotros planteamos la posibilidad de ir a una asamblea constituyente que se discutió en el Congreso, Sí. la postura ha sido clarísima. O sea, ese triángulo ha funcionado y ese triángulo es la que le sostiene al actual, digamos, presidente Dina Boluarte. O sea, es eso. Y esa es la que se ha encargado también de de enfrentar al gobierno de Pedro Castillo. O sea, eso ha sido bien sólido. Ahora, y sigue manteniendo. Sí, ¿qué le parece si regresamos al punto que usted acaba de desarrollar, que me parece interesante un poco para animar la discusión, las personas que nos están siguiendo a través de este podcast también, que incluyan sus preguntas, sus comentarios? Entonces, las alianzas de cara a limpiar la cancha, evitar, entre comillas, que se fragmente el voto, no van a servir, sean de derecha o de izquierda. No, eso es una ilusión, porque la práctica uno tiene que analizar lo que es. La población, ¿cómo ve? La población no dice yo quiero unidad.
La población dice, yo quiero elegir a tal fulano para que sea presidente. Se acabó. Yo empatizo con el programa de tal partido. Yo soy simpatizante de tal partido. O sea, tres cosas que hay que manejar: nombre, programa y símbolo. Con los tres te vas a enfrentar a los 33 millones de peruanos y vas a tener que conquistar. Entonces, ahí es donde se va a desarrollar. No es estos temas que dicen que somos muchos, somos pocos, más al contrario, eso creo que no es una estrategia correcta. En algún momento yo planteé, si la derecha tiene 35 partidos, que la izquierda tenga los 35 partidos. Porque jugar 11-11, el fútbol es una cosa, claro, y otra cosa es jugar 11-3. Ahora, no es solo una opinión lo que usted dice respecto a que el votante busca una figura, un programa, un símbolo, pero muy identificado con el candidato. Porque es así como ha votado el Perú desde las últimas décadas. Es que para el Estado funciona. Cuando ha habido alianzas, han sido muy vistosas, han estado en los debates, pero han quedado en tercero, cuarto o quinto lugar. O sea, alianzas como tales no han pasado segunda vuelta. Entonces, claro, ¿para qué? ¿Para qué ir con una receta que siempre se ha comido, se ha quemado la comida? Yo lo escucho, por ejemplo, al alcalde de Lima, al candidato, y lo digo así porque le gusta que le llamen Porky. Él, por ejemplo, dice, no dividamos el voto, hay que ir con una candidatura. Igual señalan algunos analistas que consideran que Keiko Fujimori no debería postular y que debería endosar a otro candidato. Por el lado de la izquierda, a quienes convencieron a Verónica Mendoza de que no era una candidata viable, porque claro, el año 2016 había obtenido un 18%, casi pasa a segunda vuelta. El año 2021 obtuvo 7%, 7.9%, es decir, hubo un bajón. Y ahora ya se convenció de no ser candidata y han impulsado al señor Vicente Alanoca de Puno. Pero volviendo al tema, o sea, las alianzas definitivamente no caminan. Mira, el próximo presidente, Pedro, va a ser quien diga, yo soy candidato, porque en mi partido ya se definió. Este es el símbolo, este es el programa, estas son las acciones que voy a hacer. Y de refuerzo, ya en la parte final, te dice, este es el equipo. Con este equipo voy a gobernar. La economía va a ir por esta ruta y los demás programas van a acompañar de esta manera. Dinero, tanto voy a usar de aquí para esto. Voy a ahorrar en esto, voy a hacer estas reformas. Yo creo que eso es lo importante. Quien hable de seguridad ciudadana, quien hable de cerrar brechas en educación, en brechas en salud, quien plantee acompañar y potenciar la agricultura y sobre todo al pequeño agricultor, yo creo que va a tener mucha posibilidad de poder empatizar con la gente. Y además hay un elemento importante, que la gente, o sea, en la votación hay un elemento subjetivo sentimental. Por supuesto, un voto emocional. Emocional. Sí, sin duda. La otra parte, todo lo que acabo de decir, hay tema racional. La parte racional. Pero hay otro. ¿Y ese otro qué es? Sentir la cercanía a sus autoridades. Y la gente quiere una autoridad con quien tenga la posibilidad, al menos la esperanza, de conversar, de ser escuchado. Eso es valioso. Y muchas veces eso funciona. ¿Por qué? Porque tú tienes un accidente de tránsito y tienes un alcalde y dice, señor alcalde, por favor, ¿me podrá mandar una camioneta para llevar a mi herido al hospital? Claro. Si ese alcalde escucha, si ese alcalde inmediatamente va a mandar. Pero la vida de ese ciudadano puede estar en juego incluso por una llamada. Por eso es importante que debe existir esa conexión con la población. Entonces, candidato que conecte va a ser próximo presidente o presidenta. Lo hemos visto en otras campañas sin ninguna duda. Ahora, ¿Vladimir Cerrón va a ser candidato de Perú Libre? ¿Candidato a presidencia? Mira, yo creo que Vladimir Cerrón, cuando yo he sido militante en Perú Libre, siempre ha sido opción número uno y candidato, porque es el cuadro más desarrollado dentro del partido y ha sido opción. Cuando a él lo inhabilitan y no hay posibilidades de que él pueda ser candidato, claro, se opta por
explorar el escenario, qué otro elemento podría reemplazar su lugar. A pesar de eso, nosotros fuimos muy insistentes y lo llevamos como vicepresidente. Como segundo vicepresidente. Así es. Entonces, porque esa era la óptica, ¿no? En todo caso, con justo razón, los que hoy están en Perú Libre van a tener que plantear a Vladimir Cerrón, al doctor Vladimir Cerrón, como su candidato, y la segunda alternativa va a ser el doctor, seguramente, Waldemar Cerrón, como candidato. Creo que entre los dos... Entre los hermanos quedan, esto es que es como la Cuba de los hermanos Castro, porque no hay otro candidato. Mira, tiene si no es Fidel, es Raúl. Pero tiene que ver el liderazgo. El trabajo partidario. Claro, el trabajo de cuadros dedicados al partido. Pero el liderazgo. Mira, ahorita son 2 periodos que está en la mesa directiva el colega Waldemar Cerrón. Claro, eso le pone en ventaja a los demás, tiene posibilidad de poder articular. Y yo creo que no hay un cuadro en este momento que tenga mayor presencia dentro de Perú Libre que Waldemar Cerrón y que el doctor Vladimir Cerrón. Aprendieron la lección y no van a ir con un invitado como candidato presidencial. Tendrá que ser, si no es uno, el otro. O alguien del partido, inscrito en el partido. Yo considero que han tenido el tiempo suficiente de poder corregir cualquier error que hubo. 5 años de trabajo creo que es suficiente para que puedan tener un cuadro, un partido. Y recuerde que todo el esfuerzo que hicimos, todos los militantes a nivel nacional como producto, Perú Libre dispone casi de 11 millones de financiamiento para poder fortalecer y articular la militancia. Financiamiento público que corresponde por ley, hay que decirlo porque sí, mucha gente no lo va a entender. Entonces, como otros partidos que reciben financiamiento. Esa es una herramienta. O sea, deberían llegar más afiatados como partido y con candidato propio, es lo que me está diciendo. Pero evidentemente, porque si no, no tiene sentido. ¿Usted iría como invitado en la lista parlamentaria de Perú Libre? Mira, en realidad yo en este momento no he evaluado esa posibilidad. Yo estoy más enfocado en las actividades que tengo como congresista. Yo creo que es importante. Todavía tenemos para poder decidir si uno va invitado o no todo lo que es agosto. Entre agosto y septiembre creo que ya la cosa se va más madura. Ahí sabremos si Guido Bellido va en la lista de Perú Libre. Puede ser. No necesariamente en la lista de Perú Libre o en alguno otro, sino si hay la posibilidad de participar o no. Creo que va a ser importante y además, como ya soy afiliado a un partido en proceso de inscripción, los que integran dicho partido van a tener que analizar y evaluar y claro, hay que estar a la orden, ¿no? Ahora, interesante lo que nos ha comentado respecto a lo que tendría que hacer Perú Libre para nominar, para definir quién será su candidato presidencial o su plancha. Porque quiero mostrar este libro, aquí lo tenemos en nuestra cámara. Ahí lo tenemos, de nuestra colega Stephanie Medina, Palabra de Maestro. Es un libro bien interesante, un libro que recorre, es una larga crónica muy documentada, la campaña electoral del año 2021 y cómo es que Pedro Castillo llega a la presidencia. Y acá hay un capítulo, hay un segmento que me llamó mucho la atención, porque se detalla cómo la persona que observa en Pedro Castillo, dirigente sindical del sur, bueno, de los maestros, que había liderado ya una huelga el año 2017, pero que estaba buscando también alguna expectativa política de cara a la campaña del año 2021, en pocas palabras, es Guido Bellido quien le dice a Vladimir Cerrón, oye, ¿has notado a Pedro Castillo? ¿Fue así o no? Bueno, Pedro, ¿usted lo descubrió a Pedro Castillo como candidato presidencial o no? Yo no creo que la figura es así. Lo que no lo va a contar, pero acá está citado claro. Nuestra colega Stephanie, no, eso se respeta. Y usted en ese momento confirma que claro, que tuvo una injerencia importante al momento de analizar candidatos y optar. No, lo que sí hay que indicar es lo siguiente, ¿no? En honor a la verdad. En honor a la verdad. Nosotros habíamos venido en un proceso de alianza con el partido de los fonavistas, con el Cántaro.
por ahí salió la posibilidad de que entre la alianza entre Perú Libre y los fonavistas podría ser candidato Alcántara, al cual dentro de Perú Libre casi muchos, incluido mi persona, no estuvimos de acuerdo que Alcántara sea el candidato de la alianza. Ni bien Alcántara escuchó eso y esa postura, sin ningún problema se abrió. O sea, eso cayó. Y cuando cae, nosotros empezamos a conversar. Entonces yo, como soy un político también preocupado, ¿no es cierto?, en la plancha y demás, yo empiezo a explorar. Claro. Esto surge cuando Vladimir Cerrón no puede ser candidato. No, todavía. Ya estaba en la definición. Exacto. Si debía ir como cabeza o no. Pero ya estaba la inhabilitación, entonces sí ya era necesario buscar. Entonces yo le comenté al doctor Vladimir Cerrón la propuesta de Pedro Castillo y él me dice, yo también. O sea, no es que yo convenzo, sino coincidimos en la mirada. Porque Vladimir Cerrón y usted dijeron, no, acá podemos tener un candidato. No, coincidimos, ¿no? Por eso, no lo digo con ninguna malicia, estoy tratando de atestiguar lo que fue la historia, ¿no? No, se coincidió y de ahí hicimos una entrevista. Yo le hice una entrevista en una transmisión en redes sociales como esta, al profesor Pedro Castillo, y evalué, digamos, el tráfico de conectados en ese momento y la articulación, y sí, como un casting. Me recuerdo que en esa transmisión, porque una transmisión es para medir, en esa transmisión llegamos casi en vivo, aquella vez, a casi 500 personas. Entonces sí era una persona, una persona que articulaba. Y habla del año 2019, 20. No, 20. Entonces ahí nosotros, en agosto del 20. Agosto del 20. Y ahí nosotros hablamos sobre la situación del SUTEF y el magisterio, ¿no? Esa entrevista los temas. Está en redes. Y a partir de ello ahí nosotros le planteamos con claridad de que el magisterio debería dejar de cargar santos en los hombros y debería más bien participar en el nivel de decisión política. Y una manera de participar en las decisiones políticas era de que él participe directamente, ¿no? Pero ahí ha sido, ¿no?, el escenario. No, pero está bien, es que son temas que en el fragor de la discusión de todo lo que ha pasado, el golpe de Estado, el Congreso que ha continuado, han ido quedando en el camino, y creo que es interesante ir reconstruyendo esa situación, ¿no? ¿Cómo se dieron esas cosas? Ahora, a lo mejor para usted es difícil tocar estos temas, no lo sé. Porque no se siente orgulloso de haber nominado a Pedro Castillo como presidente, candidato presidencial. No, yo no creo que es nominar, sino es coincidir. ¿Por qué? Porque yo vengo de una formación política, participación gremial de mucho tiempo. Yo antes de estar en Perú Libre ya había estado dentro de un partido regional que es Patria Arriba, Perú Adelante, Papa, y yo era el personero ROF. Entonces conozco todos los procedimientos técnicos de llevar el proceso de inscripción, de entender a los candidatos, porque yo he tenido candidatos regionales, provinciales, distritales. Entonces, esa experiencia hace de que yo pueda explorar posibilidades, analizar con mayor precisión. Está bueno. Ahora me parece interesante esto que ha contado, que le hace usted una entrevista a Pedro Castillo y va midiendo la temperatura, si la gente lo escucha, qué tanta llegada, que es como se diría coloquialmente, le hizo un casting al profesor Castillo y pasó el primer casting. Sino es conocer. Está bien, por ejemplo. Pero luego, claro, ya él se ve sometido ya posteriormente a los rigores de una campaña, ¿no? Por ejemplo, diferente, obvio. Después de esta entrevista, estimado Pedro, vas a poder tener mayor concepto de mi persona. Sin duda. Porque eso permite interactuar. No, claro. Entonces, lo que nosotros hicimos, y en tiempos de pandemia, no había la posibilidad de estar juntos, sino de manera virtual, tuvimos esa posibilidad. Y creo que ha sido un elemento importante, ¿no? Un elemento importante, le planteamos. Él se afilió
en poco tiempo. Porque Claro, tenía que seguir los pasos legales, Sí, estaba- afiliarse, sí. ser candidato, si le interesó. Y en este momento no recuerdo bien. ¿Y quién dijo para primera vicepresidenta Dina Boluarte? Mira, en realidad, en ese momento no se tenía cuadros mujeres que tengan ascendencia. Entonces todo el mundo empezamos a buscar propuestas en cada región. ¿Quién puede ser? Suena un poquito improvisado. No- No digo que lo haya sido, pero No, no es improvisado porque recuerda que el partido era pues un partido que recién está entrando Ujú. en el terreno nacional. Entonces, cada quien dice, y es natural, en tu región, cuadros para vicepresidente, todos. Y así surgió el nombre de Dina. Entonces, quien planteó directamente fue el doctor Cerrón Vladimir. Claro. a la, Él es, a la, él es el responsable. a la señora Dina Boluarte. Él es culpable. No, no es el culpable, porque nadie sabe lo que va a pasar. Ajá. Así es. Entonces, como quien diría, nadie sabe para quién sazona, ¿no? Entonces, Y a ver, Vladimir, que no supiste para quién sazonabas. no, entonces el tema es que se decidió y como yo antes de esa reunión no había escuchado nunca el nombre de la señora Dina Boluarte ni Claro. conocía cómo nosotros no interactuábamos con Lima y Ujú. con todo su proceso, no. Pero ya había sido candidata por Surquillo, creo. Sí, Claro, candidata. Entonces, quien tenía mayor, digamos, vinculación era el colega Roger, ¿no? Entonces, Roger también respaldó y así determinaron. Perdóneme, ¿cuál Roger? Ahí sí me perdí. ¿Cuál era el Roger que tenía más vinculación con la hoy presidenta? No, ahí... Había un conjunto de personas. Claro, Ok, sí, ya, sí. porque sí me sacó de cuadro, dije, Roger. Bueno, pero así se forjó esa plancha y lo demás es historia conocida, ¿no? Y ha dejado lecciones importantes para el país y me imagino también para la izquierda. Yo no soy juez aquí y creo que cada una de las personas que nos ve puede arribar a sus propias conclusiones sobre lo que ha sido la experiencia de Perú Libre en el gobierno, mientras se mantuvo como Perú Libre. Hoy ya no está en el gobierno, pero tiene una posición importante en el Congreso. Usted tampoco es en este momento cuadro de Perú Libre, así que nada gano yo exigiéndole que rinda cuentas de ello. Pero sí se nota que la izquierda va a buscar un peso y va a buscar también una posición importante en las próximas elecciones. Siempre ocurre en nuestro país. Quiero preguntarle por ese candidato de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, a quien todos conocen, ha dado un paso al costado. Esa fue la noticia hace pocos días, ¿no? Y se ha anunciado a Vicente Alanoca como candidato o precandidato presidencial de Nuevo Perú, antropólogo, puneño, de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabe usted de él? La verdad no he tenido oportunidad de conversar con él. Yo creo que como muchos me he enterado por las redes sociales. O sea, se enteró hace un mes, menos de 10. Sí, pero no sabía de su existencia. Sin embargo, tengo información que es docente de la UNA. Hay Es académico. hay algunos compañeros que han interactuado y lo que tengo, digamos, información es que como nosotros dentro de la izquierda llamamos, nosotros el sector caviar, Ujú. sería el doctor Alanoca, sería el Pedro Castillo del sector caviar, ¿no? Ujú. O sea, una suerte de Pedro Castillo, pero caviar, porque Pedro Castillo, digamos, no es caviar, ¿no? No. Pedro Castillo, que está detenido en este momento por el golpe de Estado, no es caviar, pero, o sea, sería un mascarón de proa. ¿Cómo debo entender su definición de Vicente Alanoca? Porque hay características importantes en el profesor Pedro Castillo. Ajá. O sea, él es un docente, ¿no? Que viene de un centro educativo unidocente. No, y ha sido un dirigente sindical Es dirigente relevante en sindical, su momento, claro. ha sido rondero, entonces hay algunas características que le dan. Ahora, como la fórmula Verónica no funcionó, entonces dijeron, oye, el vecino encontró un candidato, Pedro Castillo. ¿Y cómo lo hizo? Buscó con tales características. Hay que buscar, pues, quién de nosotros puede. Ya la entendí. Entonces, Alanoca sería una
simbolizaría o representaría rasgos similares a lo que fue Pedro Castillo para Perú Libre. Claro, porque dice, eso funciona, ¿no? Ajá. Eso. Mira, lo que nunca la izquierda ha obtenido, 37 congresistas, y acá el vecino lo ha obtenido, Perú Libre lo ha obtenido, lo obtuvo, porque antes la izquierda solo tenía a Díaz Canseco, nada más. Claro, a Javier. Entonces, por eso le dejaban decir todo, lo que sea en el muy pocos, claro. Lo que sea en el Congreso, pues era un voto, pero decisión, definición, no se podía. Un voto no hace, pues una golondrina no hace el verano. ¿Usted diría que el gobierno de Ollanta Humala tampoco fue de izquierda? Pese a que tuvo dirigentes de izquierda. Pero para empezar, Ollanta Humala no es de izquierda. O sea, eso es clarísimo. Él, cuando llegó a la plaza de Cusco, yo era estudiante universitario. Claro. Con muchas ansias yo fui ese día. Claro. Le llegó con el polo rojo. No, eso es un lanzamiento en la plaza de armas de Cusco. Y ese día dijo, yo no soy ni izquierda ni derecha. Yo soy de abajo. Entonces, cuando uno tiene formación ideológica, sabe que el desgraciado te está mintiendo, te está engañando cuando te dice eso. Entonces dije, aquí no es. O sea, esa ha sido la única en donde fui a escuchar. Pero después de eso yo dije, esto va a fracasar. Porque la postura política, ideológica ya determina cuál es el temple de un candidato. Y en realidad la candidatura o el gobierno de Ollanta, yo no he sentido que Ollanta haya llevado ese gobierno. La que ha llevado ese gobierno es Nadine Heredia, porque tenía mayor postura, tenía mayor posición, incluso mostraba cierta autoridad, le ponía la mano, le tiraba con el cabello, o sea, y públicamente. Entonces, eso muestra, digamos, niveles de empoderamiento. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los errores que yo percibo. Claro. No necesariamente que eso sea así, pero que yo he percibido en su gobierno. Y que ha tenido, que es un gobierno de izquierda, no es un gobierno de izquierda. Que hayan existido en la plancha algunos elementos del espectro de la izquierda, por supuesto que sí. ¿Y eso por qué? Porque la izquierda en muchos casos se ha terminado involucrando, postulando en opciones que no eran de izquierda. Es que como por oportunismo político. No, como es... Hasta con PPK ha pasado, gente que antes era de izquierda, postulaba con PPK. Y con Fujimori. Bien, ya, pues. Entonces, ha gobernado con Fujimori. Ha gobernado con Fujimori. Lo que pasa es que hay que entender a la izquierda, dentro de ese espectro, la banda más avanzada, podríamos decir, hablando en términos físicos, o sea, la que está casi en la periferia, que es ya a pasar al otro lado, ese sector es un sector intelectual. Y ese sector intelectual está siempre a la espera de un espacio, de un cargo, de esa posibilidad. Ese es el sector que le llaman caviar. Ese sector. Y ese sector, cuando ya ve que un barco se va a hundir, lo primero que hace es se radicaliza y pasa al otro lado y empieza a tirarle piedra. Entonces, como se convierte tan radical, empiezan a agarrar la delantera al otro lado. Y todo siempre ha sido, pero fíjese, el sector caviar ha estado con Fujimori, pero en los 2 últimos años pasaron al otro lado y pasaron con Toledo. Y con Pedro Castillo también estuvieron. Por supuesto, si tuvieron ministerios. Bueno. Ellos determinaron. Es más, ellos estuvieron en contra que mi persona que continúe de PCM. No solo eso, sino que después de mí... PCM 2 meses y 1 semana. Realmente es frustrante. Sí. Y después de eso entró pues Mirta Vázquez, que es evidentemente una de las apocalipsis de los caviares, ¿no? Entonces, es con claridad, o sea, y eso se configura. Entonces, por eso le gusta a usted Vladimir Cerrón, porque no va ni a la esquina con los caviares. No, yo con Vladimir Cerrón tengo coincidencias políticas, porque antes de conocer a él, yo ya hacía política. Yo ya tenía postura ideológica. Es más, con él hemos tenido algunas discrepancias en el plano ideológico, ¿no? Hay puntos en común, pero hay puntos discrepantes. Entonces yo
yo sí tengo una Ok. formación política y yo tengo una trayectoria en tema social, en el tema organizativo. Entonces, de todas maneras, eso permite también que nosotros podamos ver con mayor claridad los hechos políticos y Ahora, los fenómenos políticos, ¿no? Guido, ¿usted ve difícil entonces o imposible prácticamente que la izquierda vaya unida a las elecciones de 2026? Vamos a tener varios candidatos de izquierda. Yo creo, por lo menos, va a haber Perú Libre. No creo que haga alguna alianza. Tampoco lo necesita. Tampoco lo necesita porque tiene todo un grueso de militantes. Solamente con decir, yo como región Cusco, como coordinador regional, Ujú. afiliamos 40.000 afiliados a Perú Libre. Ya. Es decir, fuerte. Entonces, hay un grueso importante a nivel nacional y tiene todas las herramientas para postular. Y otro es Nuevo Perú. Uno es Perú Libre y el otro es Nuevo Perú con Vicente Alanó. Y otra alternativa va a tener que sacar sí o sí Roberto Sánchez. Es probable que él sea el candidato. Roberto Sánchez, que fue ministro de Pedro Castillo, Así de es. Juntos Creo que Perú, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a poder jugar a dos cosas, ¿no? Candidato presidencial y va a ir uno en el Senado. Va a ir como candidato a Senado, Entonces, como era en los 80. entonces, a dos, ¿no? A dos y a PQ. Ahí tiene usted tres candidatos. Tres candidatos. Pero más, yo creo que por ahí alguno más, pero yo creo que más de ahí no va a haber. Y el señor que ha sido rector de la UNI, Pero él mismo ha dicho que no es de izquierda. O sea, él está con el cuento que hay que unir todo. O sea, no tiene que. O sea, él puede ser buen docente, pero criterios políticos le faltan. López Chau, mira, se me ha dicho López. Claro, López Chao. Pero ¿No es de izquierda López Chau? Pero él ha dicho que no es de izquierda. Pero habla de una serie de diálogos de banderas políticas No, pero que son usuales en la izquierda, ¿no? hay personas de izquierda en su partido. También, Pero, claro. pero el que él sea de izquierda, no. Tampoco su partido plantea ser de izquierda, ¿no? Él quiere unificar todo. Y esa es una sana aspiración. Yo, en términos coloquiales, diría un sueño mojado. O sea, no pasa nada con López Chau. No. ¿Qué reclama la gente en el Cusco? Mira que esa es alguien va a decir esa pregunta es un regalo porque el congresista que es tan hábil políticamente se va a lucir, pero yo recurro más allá de la tentación del político de decir cosas que pueden sonar bien para él, ¿qué es lo que realmente está reclamando ese ciudadano que, por ejemplo, a mí en la calle me pregunta ¿por qué tenemos que tener Congreso? Y yo les digo porque tenemos una división de poderes. Peor sería un gobierno sin Congreso. Tiene que haber un parlamento que se encargue de dar las leyes. Pero mucha gente está tan desilusionada de los congresos, no solo de este, que incluso considera que podríamos existir como sociedad sin un Congreso, lo que me parecería una barbaridad. Sí. ¿Qué le dice a usted a la gente en la calle? Habrá gente que le dice de todo, desde lo que le dicen adelante Puca hasta los que lo critican. Pero cuando se pone a conversar con la gente, ¿qué le dice la gente? Primero, es importante reconocer que la población tiene que expresarse. Puede ser positivo o negativo y de eso se trata, ¿no? Y uno cuando es autoridad tiene que tener nivel de tolerancia, capacidad de poder escuchar. Pero los principales problemas que tenemos en Cusco, uno de los principales es el tema vial. O sea, todavía la articulación vial, vías de comunicación, asfaltado definitivo, no las tenemos. Tenemos muchas vías de bicapa que después de 3, 4 meses se convierten prácticamente en las calles de Bazca, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Seguimos teniendo brechas en el tema de infraestructura educativa. Yo la semana pasada, en la semana de representación, he estado en el distrito de Lamay, en las alturas, donde hay 100 alumnos que están en un centro educativo de puro adobe. Entonces, hay brechas en infraestructura educativa, también hay brechas en infraestructura de salud, pero no solo en infraestructura de salud, sino también de personal. Creo que son elementos importantes. Ahora, el otro es en el tema del turismo, casi las inversiones que hace el gobierno nacional
está abandonado Cusco. O sea, Cusco sí aporta, sí le da, No, sin pero duda. está abandonado. A tal punto que ahora están a punto de aprobar un proyecto de ley en que a Copesco le van a dar un 50%, ¿no es cierto?, de fondos provenientes del turismo, pero que al Copesco de la región Cusco, que es eminentemente una entidad autónoma adscrita a la región, no le van a dar nada. O sea, Cusco... No tiene mucho, no tiene sentido, pero lo primero, por ejemplo, que usted mencionaba, las brechas, las carreteras, el tema de educación, muchos son el trabajo que tienen que hacer los gobernadores regionales que no están haciendo. Tienen presupuesto y no lo están haciendo. Si nos vamos a otra región importante como es Ayacucho, el Huayqui de la presidenta, el señor Oscorima, prefiere gastar 100 millones de soles en un estadio cuando hay colegios que se están cayendo. Entonces, ese reclamo que la gente tiene y siente por sus autoridades también va hacia el Congreso, ¿no? Se le dice, ¿por qué no están haciendo lo que deberían hacer? Hay un tema muy interesante, es que el Congreso, como participan todos los partidos políticos, es un punto digamos, de contradicciones y todo lo demás. Claro. Pero yo he sentido que los medios de comunicación más noticias encuentran en el Congreso que en el Ejecutivo. No significa que en el Ejecutivo no lo hay, o en el Poder Judicial no lo hay, o en el Ministerio Público no lo hay, o en otros poderes y o organismos autónomos no los hay. Sí las hay. Pero lo que vende más también es el Congreso. Imagínese, ¿qué diría la presidenta Boluarte que lo escuche? Porque ella es la que dice, al contrario, lo que dicen los ministros es que hay un acoso de los medios de comunicación sobre la presidenta. No. ¿Por qué? Mira, es real. Hay de todas maneras, digamos, un trabajo articulado a los medios de comunicación porque hay una publicidad estatal que el Ejecutivo maneja, que por el cual yo tuve un primer encontrón con la señora Dina Boluarte, porque cuando sacamos Yanapay... Pero si hubiera pues esa publicidad que usted dice, en teoría no habría críticas a la presidenta. Eso es lo que dicen. Cuando hay plata nadie los critica. No, le explico. Es pura crítica. No, le explico, ¿no? O sea, para ver, digamos, la ascendencia entre uno y lo otro, ¿no? Claro. Entonces, lo que es real, sacamos Yanapay, ¿no es cierto?, para casi 14 millones de peruanos, y casi 7 millones estaba presupuestado para publicidad. Entonces, ahí en el Consejo de Ministros nosotros tuvimos un encontrón porque yo planteé que esos 6, 7 millones que se usen para un hospital, lo que fuera, Por ejemplo, porque no era necesario de publicitar, digamos, un apoyo económico que le estás dando. Entonces, y ahí tuvimos ese encuentro. Con Dina. Así es, porque ella era la ministra de Minas. Exacto. Entonces, ella, claro, entonces, la del logro, ¿no? Entonces, por ahí tuvimos, ¿no? Entonces, y para cada actividad tiene su componente de presupuesto, No, publicidad. Entonces, por ahí es que, pero no, o sea, ahí amortigua, ya dejamos así, amortigua. Mientras que en el Congreso, primero, o sea, hay una falta. Usted postula que los medios no se ocupan lo suficiente del gobierno porque hay una publicidad que adormece, prefieren ir contra el Congreso. No tanto. No lo voy a contradecir, creo que los hechos hablan por sí solos. Como quien dice, hay más contradicción, hay más escenario en el Congreso. Porque qué curioso, en el gobierno y la presidenta piensan todo lo contrario. Salen a decir que hay un acoso sobre la presidenta, sobre el gobierno, cosa que no. Pero hay que evaluar las noticias, o sea, por las cuántas noticias del Ejecutivo, cuántas entonces, o sea, medir eso es fácil. Y además de eso, pues el Ejecutivo tiene pues aparatos y organismos que miden el comportamiento de la prensa, las articulaciones, o sea, hay todo un equipo. ¿Usted considera que la crítica social al Congreso es injusta? ¿Es lo que me está diciendo? No, yo pienso que la fiscalización es una herramienta de desarrollo, porque cuando tú fiscalizas, haces de que las cosas se hagan correctamente. Y eso hacerlo correcto todos. Es desarrollo. Pero entonces, vea usted, por ejemplo, congresista, esta norma que se ha aprobado en comisión para que los parlamentarios puedan hacer campaña durante su semana de representación. ¿Ha visto usted ya cuál ha sido la reacción general? Pero yo creo que esa es una equivocación. ¿Dónde está el error? ¿Cómo se está enfocando? Mira. Porque solo para preguntarle, ¿no sería mejor eliminar la semana de representación? Mira, lo correcto es la semana de representación
no tiene absolutamente por qué usar para un tema partidario. Por supuesto. No tiene tendría, por ¿no? qué. Por supuesto. Entonces, yo creo que el Congreso debe explicar, el presidente del Congreso debe explicar de qué se trata la norma. Una cosa es defender una idea, una postura, un pensamiento, que eso nada tiene que ver con usar. O sea, si en semana de representación un congresista se va a ir a su meeting, se va a ir a reunirse con sus partidarios, va a ir a pintar, a pegar y decir vota por mí, olvídate, eso sería un gravísimo error. Es lo que va a Y creo- pasar. no, congresista. pero Por eso es la lo reacción. que hay que evitar es eso, lo que hay que evitar es eso, que puede expresar su planteamiento, sus ideas, correcto. Y no está prohibido. Por ejemplo, yo aquí... Eso siempre ha ocurrido. Claro, siempre. Siempre ha ocurrido. Entonces es innecesario, desde mi punto de vista, es innecesario. Y si alguien quiere pintar, reuniones, todo lo que sea, o sea, ya partidarizadamente, con objetivos eminentemente electorales, Claro. tiene Los que que van a la reelección. pide licencia y no hay ningún problema. Pide Pero licencia. Vea usted toda esta reacción ciudadana que termina golpeando a un poder del Estado, como es el Parlamento, más allá de las personas. Pero lo que no puedes hacer también es evitar a que el otro congresista plantee o haga. Cada congresista es autónomo. No, Cada congresista presenta la iniciativa que esto va a ir al pleno y Ya me cada imagino que ahí se va a y definir. ahí va a haber pues Pero todo nace a partir del tema de la semana de representación. todo un escenario. Que debe- Pero yo creo que eso está mucho más allá de la semana de representación. Yo pienso que está mucho más allá de la semana de representación y además yo creo que debe la semana de representación estar muy limitado, muy delimitado Muy y acotado. claro, acotada para que no haya ninguna duda. Pero usted sabe, congresista Bellido, porque usted es político, ya nos ha contado además que es un cuadro de muchos años de preparación política. Los congresistas que van a la reelección, podría ser su caso de ir a una reelección, pues lamentablemente, si persiste la semana de representación, los van a acusar de utilizar recursos públicos en esa campaña. Pero no lo evitarlo, ¿no? Claro, no lo pueden acusar en la medida que los congresistas hagan lo que está establecido. Nosotros tenemos también como trabajador, o sea, claro, claro, Habrá que no hay tiempo, seguramente. hay tiempos, No es problema. y no hay necesidad, creo, ¿no? Volviendo al tema de la campaña, congresista Bellido, si Pedro Castillo no es sentenciado en los próximos meses, podría ser candidato al Congreso. ¿Debe ser candidato al Congreso Pedro Castillo? Es su derecho de tener la posibilidad, depende de él, si determina o no, de postular tanto al Senado o a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero es una persona que como presidente dio un golpe de Estado. ¿A usted no le parece que eso No, pero no debería ser un candidato debido a esa circunstancia? pero lo que sí hay que entender es, No estoy hablando de la ley. Claro. Pues la ley lo permite. prohíbe la ley. No, por eso le digo, la ley se lo permite. Pero Pero usted sí- como demócrata le parecería pero conveniente. claro, pero eso ya lo dejamos a la población. O sea, No, con es que la yo posibilidad, yo le pregunto a usted, no, la posibilidad está. ¿a usted le parecería bien? La posibilidad está. No, la posibilidad sabemos que está, pero digo, a usted, a Guido Bellido, ¿le parecería bien que Pedro Castillo sea candidato en las elecciones de 2026? Yo creo que va a ser candidato. Independientemente de lo que usted, Pedro, y mi persona podamos pensar, Solo pregunto. pero su tocayo, No soy opinando, estoy preguntando. su tocayo va a ser candidato. ¿Va a ser candidato por Perú Libre? No creo, dudo bastante que vaya por Perú Libre. Perú Libre es un partido que viene de un proceso de formación. Recuerda que Perú Libre nace de la región Juní y ha avanzado a consolidarse. Entonces, Los vemos en el Congreso, vemos a sus líderes, pero es un poco, Vladimir Cerrón. claro, es un poco complicado Pero que vaya. para tener- Que vaya con Perú Libre, pero supongo va a ir en alguna fórmula. Podría ser, por ejemplo, Juntos por el Perú, ¿no? Ajá, o sea, con Roberto Sánchez, que fue su ministro. Puede ser, podría ser. Pero No, usted no se anima a decir si estaría bien o mal que sea candidato. mira, lo que sí considero es que yo estoy seguro, o al menos hasta este momento, que él sí va a ser candidato. Va a ser candidato.
y va a tener una, digamos, una adición importante de un sector de la población. Porque no solo eso lo hay que ver, o sea, si separamos antes de la película, antes de 7 de diciembre y post, o sea, separamos ahí, vamos a tener una figura. Pero si mostramos la película entera, Así es. entonces vamos a entender que lo que pasó 7 de diciembre, la lectura al que se atribuye elementos que están en materia de, digamos, en este momento de investigación Pero y demás. ¿cómo Ya. que se atribuye, congresista? Usted Claro. escuchó el mensaje de Pedro Castillo. Por eso, claro, porque en este momento está pues en el Poder Judicial. Ya, ese tema, si es que se amplía, es mínimo a lo que se ha hecho durante todo el proceso. Porque estaban a punto de vacarlo. Y Existía la posibilidad de vacarlo, No. pero no la certeza de que lo iban a vacar. no, pues claro, pero estaban a punto. Entonces, había ya un arrinconamiento político, además con 90 votos. Pero eso justifica un mensaje de golpe de Estado. No, o sea, Ok. Creo que le quería claro. saber. Na- No lo justifica. Independientemente, pero hay que entender, nada humano nos es ajeno, ¿no? Nada humano nos es ajeno. Uno, por diferentes situaciones, puede tomar una decisión, pero hay que entender que el hombre estaba muy, muy, muy arrinconado por un sector, incluso por el sector, digamos, de las Fuerzas Armadas. Quienes salían a las calles eran los oficiales o en retiro, ¿no es cierto? Arica no se rinde. Entonces, Pero ¿qué está diciendo? no estaban aislados. Que le iban a dar un golpe de Estado a Pedro Castillo. Yo creo que ese era el propósito. O sea, si no funcionaba La vacancia en el no, Congreso. lo que funcionó, si no funcionaba, a decirle, mejor da golpe de Estado y nosotros te vamos a respaldar, y al final de cuentas nos respaldaron. Pero don Guido Bellido, Y yo pienso, ¿quién que ha dado un golpe de Estado en el Perú se ha librado de la cárcel? Ningún, incluso usted recuerde, Fujimori. pero porque fue un gobierno de hecho, un gobierno de facto, y luego ha tenido que afrontar larguísimos procesos y bien complicado que ha estado. pero no por golpe de Estado. Porque No, pero no le han sancionado por golpe de Estado. todo su gabinete estuvo enjuiciado Sí, durante 20 años. Pero no por el golpe de Estado. Claro, él ha Por otros él ha elementos. recibido condenas por delitos mucho más graves. Claro, pero no por el golpe de Pero Estado. nadie le quita los golpistas. Pero no por el golpe de Estado. Nadie le Ojo. quita los golpistas. Y ojo, si hubiera si hubiera tenido, digamos, el respaldo que dicen del ejército, hubiera determinado dar golpe, evidentemente, y yo digo, si hubiera habido mayoría de izquierda en el Congreso, si hubieran dado golpe. Ahí la cambia la cosa. O sea, si no le han dado golpe de Estado, Yo le pregunto por los hechos consumados, pero usted me responde por las probabilidades, ¿no? Le hubieran dado un golpe, entonces tenía que reaccionar. Usted mismo no avaló el discurso y el comportamiento político de Pedro Castillo. Cuando en el Congreso se vota la vacancia, usted se abstiene, es una decisión que usted toma, pero incluso hubo militantes de Perú Libre que votaron a favor de la vacancia. eso es una responsabilidad de ellos. Es más, los ministros de Pedro Castillo renuncian Claro. de inmediato. No, Hasta Betsy Chávez renunció porque sabía que no podía avalar ese discurso. son elementos que en su momento han configurado una etapa delicada del país. Sin embargo, es importante explicar a la ciudadanía, quien habla en ese momento estaba en pleno vuelo. Yo llegué al aeropuerto y cuando prendimos nuestro celular de asistencias, la transmisión, ya nos habían llamado por segunda vez Ya. y justo ya estaba en votación. Ajá. Y o sea, no sabíamos de qué estaba votando. Entonces hay un elemento, cuando no estás... No le estoy reclamando por su voto, no le estaba reclamando por su voto. Pero es estaba importante. Dejando constancia. Aprovecho, ¿no? Ok. Y cuando no hay una información suficiente, Ok. Usted se abstuvo. tienes una Se opción abstuvo en el voto. Ahora, Sí, yo estuve con... ¿hubiera votado a favor de la vacancia entonces? Yo hubiera votado en contra de la vacancia. En contra de la vacancia. Sí, Vaya. yo hubiera tomado en contra de la vacancia. Ni Valdemar Cerrón, ¿ah? Valdemar Cerrón votó a favor de la vacancia de Castillo. Flavio Perús, Cerro Perú Libre. Pero de escuchar, Américo Gonza votó a favor de la vacancia. Ahora ellos se rasgan la vestidura, dicen pobre Pedro Castillo, pero en ese momento votaron a favor de la claro, pero de escuchar
hubiéramos Bueno, entrado se al pone debate. valiente ahora y me dice que yo hubiera votado en contra. No, ¿Qué le ve? Está bien. Porque yo venía después, ¿por qué yo venía y aterrizaba a la 1 en punto? Porque a las 3 de la tarde había una sesión que se había convocado. Claro. Y yo venía a defender a Pedro Castillo. Y yo regresaba de San Martín, de haber hecho semana de representación juntamente con la congresista docente del bloque magisterial, Ok. Lucinda Vázquez. Entonces los dos retornamos, y ella puede dar fe con el propósito de defender a Pedro Castillo. Ya veo. Entonces la cosa es... En ese momento se abstuvo, pero veo que hoy lo defiende. No, y mira, no solo es defender, sino hay que entender el espectro. No, yo insisto en la pregunta porque usted ha sido primer ministro de Pedro Castillo. No, y siempre lo he defendido. Por eso es la pregunta, ¿no? En realidad, porque No, siempre lo he es un defendido. personaje y usted estuvo cerca de este personaje. No, siempre lo he defendido frente a cualquier, y ahí está nuestra participación en todo, siempre lo hemos defendido. Así que, Ya veo que ya le dio la bendición para que sea candidato. para que sea candidato, Usted le dio la bendición. no, pero cualquiera, Pero ya nos dijo que no va a ser de Perú Libre porque estaría difícil, estaría complicado. yo veo que es complicado ahí sí. Muy bien. Es importante tener estos espacios para conversar y de entender también algunas de las decisiones que se toman desde la izquierda y cuáles son las expectativas que pueden tener las personas que nos acompañan respecto a lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque las próximas semanas van a ser claves, como nos decía al inicio de esta conversación, porque se cumplen plazos de proceso electoral que son importantes. ¿Habrá o no habrá alianzas? ¿Con quién se aliará eventualmente el movimiento al que pertenece Guido Bellido? ¿Será candidato o no? ¿Qué banderas levantarán dentro de una campaña electoral que parece ha madrugado a muchos? Así que de eso vamos a tener oportunidad también de conversar en otras entrevistas aquí en El Espejo. Pero ahora queremos pasar con Guido Bellido a la sección más esperada, Frente al Espejo, que para algunos deforma, amplifica o también revela muchas verdades. Así que nos vamos al espejo, nos vamos para el espejo. Estamos ahora frente al espejo delator. Y el congresista Guido Bellido, como cada mañana, se levanta, se mira al espejo. ¿Qué es lo primero que ves, Guido? ¿Qué es lo que estás observando ahora? Bueno, a Guido Bellido, optimista de cumplir todas sus tareas. ¿Y qué más? ¿Qué viene por delante? ¿Hay campaña o no hay campaña? Bueno, veo que Guido Bellido va a tomar la decisión más acertada respecto al proceso que se viene, ¿no? Pero ante el espejo, ¿sabe cuándo tomará esa decisión? ¿Diputado o senador? Yo creo que por delante está el interés del grupo de hermanos que están articulados al partido a la cual me he afiliado y la población de manera general, en función a ello. Porque, Pedro, uno no puede poner por delante de los intereses colectivos el interés personal. El interés personal va detrás y adelante va el interés colectivo. Bueno, nos ha respondido como político. Ante el espejo nos ha dado una respuesta de político. Finalmente, esas arrugas tan prematuras, tratándose de un hombre tan joven, ¿a qué se debe? Bueno, es parte de la genética, ¿no? ¿Así? Así es. No del trabajo. O del... Bueno, el trabajo siempre, nosotros trabajamos. En este momento, por ejemplo, me dirijo a Cerro de Pasco a encontrarme con todos los hermanos de las comunidades campesinas que tienen la esperanza de poder ser escuchados. Muy bien, es importante que el Congreso escuche, elabore y responda. Así que vamos a estar muy atentos a esas respuestas, esas verdades que el espejo no va a falsear. Muchas gracias, Guido Bellido, por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. Bendiciones. Gracias. Muy bien, seguiremos.